Bueno, estamos con Tomás Pizarro, protagonista de 50 años de los cordones industriales. Y queríamos partir preguntarte, Tomás, ¿quién eras tú hace 50 años? ¿Qué rol tuviste? Bueno, hace 50 años atrás yo tenía 19 años en 1973. Y naturalmente en esa época yo estaba casado. Mi hija nació justamente este mes, julio. Y habíamos ya dado por culminado el proceso de consolidación del cordón industrial Recoleta. Este cordón industrial comienza a gestarse a principios del 73, o sea, por instancia principalmente de los compañeros del cordón Cerrillo y Vicuña Maquena que nos visitan allá en Recoleta. Pues yo trabajaba en Vía Sur. Vía Sur había sido una empresa que pasó al área social porque los trabajadores se la habían tomado, se le había expropiado al dueño, naturalmente, porque estaba saboteando desde el paro de octubre el transporte interprovincial. Y era clave en un país largo que hayan buses de transporte funcionando. Vía Sur era una empresa de transporte interprovinciales, llegaba hasta Puerto Montt, de Santiago a Puerto Montt y todo lo intermedio. Por tanto, era vital y por eso fue expropiada. Yo entré a trabajar a Vía Sur en octubre, justamente del 1972. Antes de que yo entrase a trabajar a Vía Sur, yo venía saliendo de un periodo militante dentro del MIR que era de tareas técnicas. Yo estuve a cargo de las publicaciones del MIR entre agosto de 1971 hasta agosto de 1972. Y previo a eso, bueno, con mis hermanos, Francisco, fallecido hace un par de años atrás, y Isidro, desaparecido en 1974, éramos los tres miembros del MIR en 1970, cuando el MIR todavía en Santiago y en el país no era más de un centenar de personas. ¿M? El boom de crecimiento del MIR es durante 1971. Y en ese contexto, mi labor fue a principios del 71 hacer un catastro de todas las empresas que habían en la zona norte de Santiago. ¿Ya? Lo que había por Vivaceta, Panamericana, Independencia, Recoleta, Avenida El Salto. Así, todo lo que había de empresas para tener un conocimiento más acotado de las expresiones sindicales y obviamente las expresiones de la clase trabajadora en la zona norte de Santiago. Esa fue nuestra tarea y mi tarea también fue particularmente participar en ese catastro. Por tanto, mi conocimiento de las industrias que habían a lo largo de las principales arterias de la zona norte de Santiago datan de esa época. Pero después tuve que cumplir esa tarea que era, digamos, un poco eh, no era una tarea abierta, porque yo tenía que simplemente hacerme cargo de un mimeógrafo donde se multiplicaban infinidad de panfletos, ¿ya? Y también documentos. En eso estuve durante ese periodo hasta, como te decía, agosto del 72. ¿Y por qué agosto del 72? Bueno, pues porque a mí me correspondió eh, imprimir toda la documentación de lo que iba a ser el segundo congreso del MIR, que finalmente no se hizo y no se hizo nunca. Y el debate que teníamos en ese momento, dado el crecimiento inusitado que vivía el MIR, era nuestro vínculo con la clase trabajadora. Porque el MIR entonces era todavía un grupo de carácter estudiantil, es decir, su principal fuerza militante entre el 70 y el 71 habían sido estudiantes de distintas universidades, incluso había una brigada estudiantil secundaria que también tenía. Y nosotros más bien proveníamos de una cantera distinta que eran, barrios como este, La Palmilla, donde eran barrios dormitorios, mucho trabajador, mucha fuerza laboral y eso constituía también un tipo de relaciones distintas con la política, que es lo que nosotros vivimos como familia y más bien como los varones de la familia que estábamos justamente siendo eh, influidos por el acontecer que, que significaba el gobierno popular. Entonces,
yo llego a Viasur en 1972, después de este cambio de rol, porque una de nuestras posturas era de que el MIR tenía que vincularse físicamente con la clase obrera, ya no puramente desde lo declarativo, ya, sino que teníamos que irnos a la fábrica. En consecuencia, lo que yo hice es salir de una tarea, digamos, clandestina, como eran las publicaciones, a una tarea pública y abierta. Y comencé a trabajar entonces en Viasur. ¿Mm? Yo soy un industrialino, yo aprendí a soldar en la escuela industrial, de modo de que comencé a trabajar como ayudante de maestro carrocero en la reparación de los buses de Viasur que llegaban hechos picadillos porque habían apedreamiento, los sacaban de la carretera. El paro de octubre fue violento, ¿ya? Y esa violencia también tiene que ver con que muchos buses los hacían añicos. En ese momento los que estaban organizando el paro con los aportes, como todo el mundo sabe, de la CIA y otro tipo de fuerzas de inteligencia y contrainteligencia para la desestabilización del gobierno popular. Viasur como empresa que pasa al área de sociedad, por tanto, se convierte junto con la empresa LIT, que era otra empresa de transporte también expropiada por el gobierno, por las mismas razones que se expropió Viasur. Comenzamos a actuar en transporte en un formato de caravanas. Salíamos juntos los buses. ¿Ya? Salían los buses al sur en lotes de 10 o 12, ¿ya? Los de Viasur con los de LIT, ¿ya? Y en forma de protección y de refuerzo, porque, por decirte, si nuestra caravana estaba compuesta por 10 buses que se iban quedando desde Talca, Chillán, Concepción, Victoria, en fin, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt. Al mismo tiempo llevábamos 2 buses extra, uno con personal de mantención y otro con repuestos. Y eso nos daba la certeza de que manteníamos el material rodante en la prestación del servicio. Y lo mismo hacían nuestros colegas de LIT. ¿Ya? De manera que mantuvimos durante el paro de octubre en funcionamiento el servicio, ¿ya? Y al mismo tiempo pudimos dar cuenta de que podíamos sostener en carretera la prestación. Y eso para nosotros era importantísimo porque sabíamos que la puesta en marcha de la batalla de la producción era que las prestaciones, los servicios, los productos estuvieran al alcance de la gente. ¿Ya? Y la gente naturalmente requería de que todos los servicios, los productos llegaran a manos, ¿ya? En el más corto plazo posible. Por tanto, para nosotros lo vital era mantener el material rodante como Madensa mantenía las líneas de cocina o de los calefactores, o IRT producía los televisores. O sea, todo el mundo estábamos en la batalla de la producción. Y como éramos a fines del 72 la única empresa del área social que estábamos en la avenida Recoleta como arteria interconectora, ¿ya? O como eje de transporte, que es lo que le da el surgimiento a los cordones, porque los cordones surgen desde el punto de vista geográfico vinculados a arterias que juegan un rol logístico. Es decir, cómo se transporta la materia prima, cómo se sacan los productos, cómo se desplazan los trabajadores. Bueno, estaba la avenida Cerrillo, que le dio origen al cordón Cerrillo, o la avenida Vicuña Maquena, que le dio origen al Vicuña Maquena, respectivamente, y lo que pasó con Recoleta fue justamente la avenida Recoleta lo que le dio origen al cordón Recoleta. Y en ese momento, a fines del 72, hubo elecciones en Viasur, y yo me presenté como candidato en el sindicato industrial, y siendo todavía de 18 años, obtuve la primera mayoría. O sea, había una simpatía por ese MIR que representábamos nosotros, el MIR que estaba en la fábrica. ¿Ya? De modo de que al obtener la primera mayoría yo tenía el derecho a ser el presidente del sindicato. Pero, bueno, ya no es un pero, sino que en realidad lo que para mí fue sorprendente es que me hubiesen dado todo el apoyo. Éramos 158 los afiliados al sindicato industrial, y el otro centenar eran los empleados y choferes. Teníamos 2 sindicatos en Viasur, pero en el sindicato industrial resulté electo, y fue un compañero mayor que yo, naturalmente, mucho mayor que yo, del Partido Comunista,
que conversando, que éramos ciertamente amigos, porque había una amistad, llamémosla así, cívica o política, no necesariamente tensada por los sectarismos, ya de los comunistas con el MIR o cosas así. Y él me dice, mira cabrón, aquí habiendo sacado tú la mayoría, tienes el derecho a ser presidente, pero ¿sabéis qué? La experiencia tuya es poca. Entonces, ¿qué te parece si tú dejas que uno de los hermanos Quilodrán, que habían sido los dirigentes históricos del sindicato industrial y que eran del Partido Comunista, siga como vicepresidente, siga como presidente, y tú hazte vicepresidente? Vaya a aprender el manejo sindical y al mismo tiempo no vaya a generar un quiebre, una tensión de la tradición directiva. A mí me pareció sensato, la verdad de las cosas, ¿ya? Porque para mí era un aprendizaje. Y al mismo tiempo, lo que menos quería yo en ese momento era generar tensiones, porque ya las teníamos en las discusiones políticas internas del MIR, sobre esto de la proletarización del MIR. Ya nosotros representábamos eso. El MIR ya había tenido una decisión severa con lo que fue la corriente del Chico Zorrilla y el Alejandro Alarcón, que se llamaron un correo proletario. Era la discusión que tenía el MIR. El MIR o se proletarizaba o se mantenía en su contexto pequeño burgués. ¿Ya? Esa era, digamos, la pugna. Y para mí lo importante era validar la tesis que teníamos de la proletarización, de vincularnos a la clase obrera. Bueno, entonces yo acepté eso y quedé como vicepresidente. El compañero del Partido Comunista mantuvo la presidencia. Y en ese contexto, en enero, llegan los compañeros de Cerrillos, del Cordón Cerrillo, a visitarnos como una delegación particular porque éramos la única empresa del área social. ¿Ya? Y lo que ellos venían a pedirnos que como empresa del área social fuésemos los impulsores del Cordón Recoleta. ¿Ya? Y en esa conversación lo que decide digamos, la plana dirigente del sindicato, designarme como el responsable de esa tarea de la creación del cordón como sindicato de la única empresa del área social, que éramos Vía Sur. Entonces, yo acepté naturalmente la tarea y por eso que comencé a tomar contacto con lo que yo ya conocía. Como te dije, el 71 yo hice el catastro empresarial de la Avenida Recoleta, por tanto supe llegar a Textil Abogaví, Textiles Castillo, Cerecita, Maiza, Productos Plásticos del Pacífico, o sea, todas las empresas que habían en ese momento. Bueno, todavía está el edificio de la Curtiembre y la Reborde, que era una fábrica de zapatos muy importante para Chile porque ellos producían los zapatos para la minería del cobre. Era una industria estratégica, pero no estaba en conflicto como para que hubiese sido expropiada, pero también producían zapatos y pertrechos militares y cosas así. O sea, era importante esa empresa, pero no logramos captarla para el cordón. Productos Plásticos del Pacífico era una empresa importantísima también porque estaba con tecnología de punta en esa época, masificando los productos de plástico. O sea, eran cuestiones a la vista de esa época naturalmente asombrosas. ¿Ya? Y tomamos contacto también con el SUTE, que tenía una fuerte base en la Escuela Industrial de Conchalí, que es donde está hoy día la municipalidad, el liceo. El Liceo Industrial de Recoleta, esa era la Escuela Industrial de Conchalí. Y el sindicato, el SUTE, era realmente un muy buen sindicato, o sea, tenía unos dirigentes espectaculares. Entonces fue con los primeros que conversé y ellos se pusieron inmediatamente a disposición de la convocatoria que hacían los otros dos cordones grandes, el Vicuña Maquena y Recoleta, para crear este cordón chico. Y comenzamos entonces con el sindicato del SUTE a retomar los contactos con las otras textiles. Por ejemplo, en esa época la industria Maiza, la textil Maiza, era importantísima porque tenía una tecnología de telas sintéticas. ¿Ya? Bueno, ustedes no se acordarán, pueden haber oído hablar de las famosas camisas Harrow. ¿Ya? Las camisas Harrow marcaron una época en Chile porque eran lo que se llamó el wash and wear, o sea, lava y usa. Era una camisa que tú la lavabas, la sacabas de la lavadora, sacudías el agua y estaba seca y la podías usar. Entonces, todo lo que era esa hipertecnología estaba de alguna u otra manera repuntando en estas empresas aledañas a Recoleta. ¿Tuvo alguna conquista, algún triunfo el cordón en el territorio? ¿Implementaron alguno de sus objetivos?
Bueno, principalmente lo que hizo Vía Sur, como mantener los servicios en línea durante el paro, el sabotaje y los atentados. Lo segundo fue conseguir la intervención como paso previo a la expropiación de la industria Cerecita, que fabricaba pintura. Y naturalmente la puesta en venta de productos entre los sindicatos, porque en esa época los sindicatos tenían una cuota de producción. Por ejemplo, Maiza, que tenía estas camisas súper especiales, ellos tenían una cuota de producción, el sindicato, que podían vendérsela a sus propios afiliados. Pero ¿quién iba a querer comprarse dos camisas? Por tanto, la otra camisa la colocaban a disposición del otro sindicato que las comprara. ¿Ya? Nosotros, como empresa, teníamos pasajes rebajados para los sindicatos de la zona. O sea, había ese tipo de, no era trueque en el fondo, pero una suerte de facilidades. ¿Ya? Habían economatos, los sindicatos eran distintos a lo que hoy día se conoce como sindicatos. Los sindicatos hacían compras en volúmenes, ¿ya? Para todos sus trabajadores y vendían al costo. ¿Ya? O sea, habían sindicatos que tenían clínicas dentales, ¿ya? Que tenían policlínicos. O sea, los sindicatos se proveían de servicios. Entonces, ¿qué es lo que hacían los sindicatos de la zona? Lo que tenían lo colocaban al servicio de los demás sindicatos. Entonces, esa solidaridad sí la hicimos nosotros en Recoleta. Después tomamos contacto con el Consejo Comunal Campesino, que lo presidía mi hermano, Isidro, y comenzamos también a buscar la forma de que las hortalizas estuvieran también al acceso de los sindicatos como producto fresco. Incluso aquí en la población Juanita Aguirre mantuvimos por varios años, hasta incluso después del golpe, lo que fue llamado la veguita, ya que en lugar de llevar hasta La Vega las hortalizas de toda la chacarería de acá, de los fondos de Huechuraba, se vendían aquí en la Juanita Aguirre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esas ideas surgían de las conversaciones que había dentro de los sindicatos. Y los sindicatos conversábamos en el contexto de nuestra asamblea como cordón. Y buscábamos ese tipo de implementación de ideas que se le ocurría a la gente. ¿Y recuerdas alguna diferencia más concreta entre los cordones, los comandos, el MIR? ¿Hubo alguna situación que grafique más esa diferencia? Porque hubo un congreso de cordones industriales, del cual después se emana una carta, una especie de coordinación. ¿Te tocó participar de ese Sí, momento? bueno, cuando surge, cuando ya esto fue en mayo, ya había cierto grado de consolidación de la idea que tuvieron los compañeros del Cordón Vicuña Maquena y Cerrillo de propiciar la creación de más cordones. Y entonces fuimos convocados a la creación de la mesa coordinadora de cordones industriales. Y ahí llegaron estos grandes cordones de Vicuña Maquena y Cerrillo y llegaron los demás cordones. O'Higgins, que había una serie de procesos de construcción del metro y otras instalaciones, había muchos trabajadores de la construcción, lo que era el cordón O'Higgins. Estaba el otro Mapocho Cordillera, que partía hacia Providencia, partiendo de la CSU, que estaba por ahí, por Bellavista, etc. Estaba naturalmente Recoleta, había concentrado en Panamericana de Algodones, la ex Textil Irmas, en Panamericana, como cordón Panamericana, ¿ya? Y San Joaquín, ¿ya? Que era el otro cordón también emergente. Entonces, nos juntamos en Sumar, fuimos convocados más bien a Sumar, ¿ya? Y esa convocatoria a Sumar, ¿ya? Dio como resultado que los cordones íbamos a crear una mesa provincial coordinadora de cordones industriales. Sometimos a la asamblea, porque no llegó la convocatoria, yo la sometí a discusión, la asamblea resolvió participar, por tanto nosotros como Cordón Recoleta nos íbamos a sumar a esta mesa coordinadora. Por tanto, con esa facultad yo me dirigí a la reunión de Sumar. Y el hecho fue que en la puerta de la entrada a Sumar estaban mis compañeros del MIR, ¿ya? El Nacho Aguiló, el Víctor Toro, el Juanito Olivares y el Dagoberto Pérez. ¿Ya? El Dagoberto Pérez era el encargado provincial del MIR, ¿ya?
Estaba también como encargado provincial el Víctor Toro, el Hernán Aguiló era el que estaba reemplazando a Alejandro Alarcón en la CUT, en el cupo que consiguió el MIR en la CUT. Y Juanito Olivares estaba también reemplazando al Nacho en el provincial de la CUT. Y la postura que yo me planteé es de que el MIR no estaba de acuerdo con la creación de la mesa coordinadora de cordones. Yo le dije, si esa es la postura del MIR está equivocado, porque esta mesa se va a hacer de todas formas con los cordones que estamos asistiendo. Dice, pero ¿cómo si tú eres del MIR y tú tienes que asumir la política del MIR? Dije, no, te insisto, el MIR está equivocado. Y por último, yo no vengo representando al MIR, yo vengo representando a mi asamblea que votó ayer sumarnos a la mesa coordinadora, por tanto, yo tengo que representar mis bases. Yo no vengo aquí a representar al MIR, porque si el MIR tiene esa postura, yo tendría que ir a estar en oposición a lo que los demás cordones quieren construir, entonces yo no puedo hacer eso. Así que yo voy a entrar igual. ¿Mm? Pues naturalmente entré. Ahora, la diferencia que subyace ahí es que lo que el MIR proponía era, desde mi punto de vista, una completa abstracción de la realidad, porque el MIR propicia los comandos comunales. Ya, si se plantea desde el punto de vista administrativo lo que es una comuna, imagínate Cordón Recoleta, tendríamos que haberlo partido en dos en Einstein, porque de Einstein al norte correspondía a Conchalí y de Einstein al sur correspondía a Santiago, dos comunas. O en Cerrillos, estaba la comuna de Cerrillos y después venían otras comunas rurales también, o sea, y ¿para qué decirte Vicuña Maquena si las arterias traspasan la jurisdicción administrativa? Entonces, esa discusión el MIR no la estaba entendiendo, porque lo que ellos proponían era que los cordones se supeditaran a los comandos comunales. Bueno, pues era naturalmente un absoluto error. ¿Ya? No era posible implementar una organización en base a los límites administrativos de las comunas. Porque lo que estaban surgiendo era, como te decía anteriormente, en base a las arterias que propiciaban que logísticamente existiera un conjunto de empresas. Eso eran los cordones. ¿Ya? Esta discusión, el MIR nunca la zanjó. Primero, no han reconocido su propio Bueno, error. después todo ¿Ya? esto le interrumpe el golpe, también el debate no alcanzó a Sí, desarrollarse. sí, sí, de acuerdo, pero es que los cordones igual había el debate. O sea, yo pienso que la discusión que hubo en Cerrillo, si iban a ser comando comunal o si iban a ser cordón industrial, fue quizás mucho más profunda, porque era naturalmente una organización protagónica. ¿Ya? Y ahí sí que hubo más discusión. Otras, claro, no alcanzó como tú dices, pero de todas formas, la existencia de la mesa coordinadora de cordones le dio origen a un planteamiento que en la historia política chilena no había existido, donde esta mesa le escribe la carta a Salvador Allende, ¿ya? Alertándole de que la postura que tenía el gobierno de no castigar a la sedición o someterla con las herramientas judiciales que existiesen al respeto de la Constitución, habría espacio al fascismo. Eso es lo que le dice la carta de los cordones de Allende, ¿ya? Porque había muchas muestras de que la sedición galopante no era frenada con los instrumentos legales que estaban disponibles en manos del Ejecutivo. Y eso nosotros lo conversamos, lo debatimos y nos pareció que era lo que teníamos que alertar al presidente y pedirle que eh, al menos protegiera a la clase trabajadora y no abriera flancos que debilitaban esa defensa, porque a quienes estaban persiguiendo era a los dirigentes, como los que mataron en la Nera Austral, por ejemplo, o a los que vejaron en Cerrillo, o todo tipo de acciones represivas aisladas, pero muy focalizadas en la dirigencia más activa. Bueno, y hablar también de la política de devolver empresas, de allanar empresas, Bueno, estaba dentro de ese está en contexto. ese contexto. O sea, pienso que las facultades que se le entregaron a las Fuerzas Armadas fue justamente lo que nosotros estábamos pidiendo que no existiese, porque nos ponía a nosotros, nos dejaba sin resguardo, ¿ya? Y nos ponía a Claro. disposición de la represión. Bueno, desde ya ahí el rol del Estado cumplió, digamos, su origen de clase, las Fuerzas Armadas conspirando. Entonces, Tomás, ¿con qué te quedas tú a 50 años de los cordones industriales, a 50 años del golpe militar? ¿Qué le queda para ti y a las nuevas generaciones de esta experiencia?
Bueno, lo principal es tal como la labor que hacen ustedes en el sentido de los aprendizajes. ¿Ya? Pero estos aprendizajes, desde mi punto de vista, tienen que ver con no solo el valor histórico que tiene la experiencia, sino que también sus conclusiones. Yo creo que la carta de los cordones industriales al presidente Allende, obviamente, es una carta absolutamente replicable 50 años después, haciéndole ver al actual presidente de que si no pone atención a lo que es hoy día el clamor de las organizaciones de la sociedad civil en todas sus expresiones, ¿ya? Y poder tener ese diálogo justamente con los mecanismos existentes, desde el punto de vista de la participación, desde el punto de vista de las acciones vinculantes, con múltiples organizaciones que si bien no son sindicatos, porque no existen, o hay muy pocos, pero sí hay una multiplicidad de organizaciones socioambientales, por decirlo, desde la más activo, o organizaciones barriales, ¿ya? Solidarias, comprando juntos, ollas comunes, e incluso hasta clubes deportivos que realizan tipo de acción social. Son organizaciones con las cuales el gobierno no está conversando. Pero sin embargo, he bombardeado cotidianamente con una andanada de distorsionadores de la conciencia que lo hacen los medios de comunicación de masa. Entonces nosotros estamos a puerta de que la historia se repita, ¿no? Y naturalmente, como lo establece la propia teoría de Marx, la historia siempre se repite, ¿ya? Primero como una tragedia, y después como una gran farsa, ¿ya? Como una comedia. Entonces, yo creo que estamos en eso. Por eso que lo que, por lo menos, propicio, junto a otros dirigentes de cordones, gente que somos, digamos, todavía testimoniantes de la experiencia, que debemos reescribir la carta, ¿ya? Esta vez, naturalmente, dirigida a Boric en función de que la repetición del ascenso del fascismo no se nos reproduzca como tragedia, ni siquiera como farsa, que es lo que estamos enfrentando. Tomás, algo que quieras decir para cerrar. Estamos muy agradecidos de tu testimonio. Yo creo que validar naturalmente y reconocer el gesto de los estudiantes de la movilización pingüina del 2006 que reprodujeron la carta, ¿ya? Reprodujeron la carta en ese momento y la usaron también como un panfleto alertador de que si las organizaciones no buscan la forma de mancomunar sus intervenciones, ¿ya? Naturalmente se someten a ser reprimidas o incluso a perder en sus reivindicaciones. Y los cordones estudiantiles que surgieron dispersos a lo largo de Chile en ese momento rescataban la carta. En 2011 vuelve a aparecer nuevamente la carta de los cordones al presidente Allende, y si bien hay mucha testimonio, mucha imagen, lo que está en la batalla de Chile, etcétera, pero como documento físico, ¿ya? Que sintetiza esa experiencia, quienes lo hayan reproducido lo han hecho muy bien, y naturalmente yo creo que eso es lo que pone en valor este trabajo de rescate que ustedes hacen de los testimonios, y por otro lado de poder reproducir material para estos aprendizajes significativos.